Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Así tratamos de los que están ahí atrás no reciban el sol tan rápido. Le puse por título al mensaje, a la reflexión, a lo que vamos a compartir esta mañana, un tesoro en vasos de barro. Por ahí ya algunos ya con ese título ya se imagina por lo menos dónde vamos a comenzar leyendo. En la palabra de Dios hay esta frase casi que está textual. Está en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a leer para estar en contexto del 1 al 10. Dice así, 2 Corintios 4, del 1 al 10. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta ahí nomás la lectura por ahora, por lo menos. Me gusta este pasaje, ¿no? Que nos habla de algo tan real, pero que a veces pasamos medio por alto. Que dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, somos recipientes del Evangelio de Dios, ¿no? Somos recipientes de este tesoro, de este valioso tesoro que es el mensaje del Evangelio y del amor de Dios. Que lamentablemente, como dice el versículo 3, dice que muchas veces ese Evangelio puede estar encubierto, ¿sí? Puede estar encerrado, puede estar tapado, puede estar oculto, por el motivo que sea, ¿no? Aparte, Satanás dice ahí más adelante, hace su tarea. Dice que el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de muchos inconversos para que justamente no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que, además, Satanás, como digo, hace su tarea y muchas veces nosotros lo encubrimos, muchas veces por el motivo que sea lo tapamos, lo ocultamos, ¿no? Y ya me arranco con una primera pregunta que me hacía cuando leía este pasaje, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con este tesoro? ¿Lo estamos, como dice el versículo 3, encubriendo? O, como dice el versículo 10, que donde quiera que iban, llevaban en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, las marcas de la muerte del Señor Jesucristo, para que a través de su vida, de la vida, pueda manifestarse Jesucristo en el cuerpo de cada uno, ¿no? Así que tenemos esas dos opciones: o lo estamos mostrando siempre que tengamos la oportunidad, o lo estamos encubriendo, como decía el versículo 3. En estos días empecé a leer el libro de Hechos, justamente en la cena hoy compartíamos parte de lo que también venía leyendo en estos días. Y si alguien quiere o necesita ánimo, necesita un empuje espiritual para tener esa pasión para predicar el Evangelio, creo que el mejor libro para empezar es Hechos, ¿no? Si uno quiere trabajar en la parte de la pasión por el Señor Jesucristo, lo decíamos también en la reunión anterior, cómo la iglesia fue tan pujante y con un avance como nunca antes, ¿no? Por ahí de una predicación se convertían 3.000 personas, después de otra predicación otras 5.000, donde se contaban solamente los hombres, así que podemos suponer que había muchos más que se convirtieron.
Creo que para animarnos a aplicar el Evangelio, el libro de Hechos es un libro que aliento a cualquiera que tenga ese foco y ese deseo que lo haga, ¿no? Porque la verdad que hace muy bien. Y quiero que vayamos ahí un momento, ¿por qué? Porque si el Evangelio está encubierto en cada uno de nosotros, si tenemos este tesoro por ahí medio escondido, el libro de Hechos nos va a animar justamente a sacarlo y a descubrirlo. Veamos en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. También vamos a leer algunos versículos para tener el contexto bien claro, del 1 al 10, también en este caso. Tiene por título la curación de un cojo. Dice así, Hechos 3 del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a eso de las 3 de la tarde más o menos, que era la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hasta ahí nomás también la lectura ahora de esta porción. Acá lo que vemos es el retrato de un hombre, en primer lugar, que está sumamente necesitado, ¿sí? Dice ahí, como leíamos en el versículo 3, no, perdón, el 2, dice que está cojo de nacimiento, ¿sí? Así que ya, por lo que también dice más adelante en el capítulo 4, versículo 22, dice que tenía por lo menos más de 40 años. ¿Sí? Así que ya tenemos ahí el retrato de un hombre que hace más de 40 años, porque era cojo de nacimiento, que estaba haciendo esto, que necesitaba la ayuda de otro, que estaba necesitado, que cada día iba a este lugar a pedir al templo, a pedir limosnas. Así que ya me imagino que en cierto punto ya estaba resignado, en cierto punto ya estaba acostumbrado a vivir así, se había conformado con vivir de esa manera. Y me gusta lo que dice el versículo 3 al 5, ¿no? Dice que, además de toda esta necesidad que él tenía, dice el versículo 3 que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, les rogaba que le dieran limosna. Y el versículo 5 dice: entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Me gustó esta frase, ¿no? Porque él estaba a la expectativa, él estaba esperando recibir de ellos algo. Por lo que dice el versículo anterior, estaba esperando recibir limosna, obviamente, ¿no? Y lo que primero que quería marcar de esta historia, de este relato que acabamos de leer recién, es que me parece que la imagen de este cojo de nacimiento es el reflejo de la humanidad que vemos hoy a nuestro alrededor, ¿no? Vemos a la gente, a las personas que andan a nuestro alrededor, que están con estas mismas características, ¿no? Necesitadas, en primer lugar, necesitan algo. Y también están esperando recibir algo. A veces esperan recibir más plata para ver si eso los hace felices o los hace mejor. Algunos esperan recibir si viene mejor salud, ¿no? Ahora con todo el tema del COVID, de todo el tema de los contagios, las enfermedades que por ahí se agravan más con esta situación. Así que por ahí esperan también recibir algo de salud. Y me gusta eso, ¿no? Ver en primer lugar el retrato de este hombre, que es el reflejo de la sociedad hoy. Necesitada, muchas veces algunos ya resignados, acostumbrados a vivir ya de esta manera, como que es algo ya común y que no les queda otra que aceptar eso.
Y acá la respuesta de Pedro y Juan fue también llamativa, ¿no? Pero antes hago otra pregunta que, como hice antes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el tesoro que tenemos en cada uno de nosotros? El tesoro este del Evangelio. Y lo otro que me preguntaba cuando leía este relato es, ¿qué es lo que tenemos para dar? ¿Qué es lo que tenemos para dar? Acá Pedro y Juan le dieron algo puntual a este hombre, que obviamente que cubrió más que la necesidad que él tenía en ese momento, o que lo que él estaba pidiendo en ese momento, que era una simple limosna. ¿Qué es lo que tenemos para dar cada uno de nosotros? Para este mundo que está necesitado, para este mundo que está acostumbrado a vivir así, cansado, que está enfermo también, ¿sí? Enfermo por lo que habíamos escuchado hace unos domingos atrás, por el pecado, esta enfermedad que es peor que el COVID, peor que cualquier otra cosa. Entonces me preguntaba qué es lo que tenemos nosotros para dar, para ofrecer. Por ahí vemos a alguien que tiene alguna necesidad puntual y le damos lo que necesita. Pero la realidad es que la plata va y viene, a veces está, a veces no. La salud también, puede ser que a veces esté, a veces no, a veces tengamos o a veces no. Pero lo que veo acá, la respuesta de Pedro y Juan, que es la verdadera necesidad del mundo. El mundo necesita amor. El mundo necesita muestras de amor. Muestras de amor. El mundo necesita atención. El mundo necesita las personas necesitan que se le dedique tiempo. ¿Sí? Pero vivimos por ahí tan acelerados que por eso también hay tanta necesidad. Vivimos tan acelerados que no tenemos tiempo ni siquiera a veces para nosotros mismos o para nuestra familia. Y acá Pedro y Juan le dieron algo puntual, mejor dice el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ellos lo que le dieron entonces fue un acto de amor. Lo sacaron de la situación en la que estaba acostumbrado, lo sacaron de la realidad en la que él se sentía ya prisionero, en la que se sentía acostumbrado y que ya hace más de 40 años, como que ya no le quedaba otra que simplemente ir ahí, lo llevaban, como dice ahí, lo llevaban encima, dependía de alguien, lo llevaban cada día ahí al templo, y era su vida, era eso. Y ahora Pedro y Juan, a través del acto este de amor que tuvieron, de restaurarle su salud, le cambiaron completamente su realidad, al punto que, lo que vemos después, ¿no? Dice, versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Fíjense cómo le cambiaron su realidad completamente. Ya al día siguiente seguramente no fue al templo a pedir limosna. Ya seguramente su vida cambió completamente, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de este acto de amor de Pedro? De haberle devuelto su salud, restaurado su salud. Bueno, como leímos recién en el versículo 8 al 9, pero también, si me acompañan un poquito más adelante, en el capítulo 4, fíjense qué pasó. Después de haber sanado a este cojo de nacimiento, Pedro da su segundo discurso, y a través de este segundo discurso, capítulo 4, versículo 4, la consecuencia que trajo esto, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5.000. Fíjense cómo un acto de amor tan sencillo después trajo como consecuencia el que Pedro dé un segundo discurso y a través de esa segunda predicación, segundo mensaje, más de 5.000 personas se hayan convertido y hayan creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y pensaba en eso, ¿no? Que con un acto tan sencillo que cada uno de nosotros pueda estar haciendo día a día, Dios puede hacer algo mucho más grande, ¿no? Dios puede multiplicar eso, Dios puede potenciar todavía más eso y hacer algo mucho más grande y alcanzar a muchos otros que a veces por ahí ni tomamos la dimensión y ni nos imaginamos de las cosas que podemos hacer con pequeños actos de amor que el mundo hoy necesita. Así que entonces tenemos un tremendo tesoro en nuestras manos, en cada uno de nosotros, que las personas necesitan recibir, ¿sí? Que el mundo necesita recibir. ¿Por qué? Porque quiero concluir mencionando tres características de este tesoro que tenemos en cada uno de nosotros. Tres cosas de cómo es este tesoro que tenemos. En primer lugar, es un poderoso evangelio el que tenemos en cada uno de nosotros. Es un poderoso evangelio. Dice Hechos 1:8
que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, termina diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Obviamente que ese poder del Evangelio viene a través del Espíritu Santo, que como dice también en otro pasaje, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Pero ese Evangelio es poderoso. El Evangelio que tenemos es poderoso porque no es nuestro, porque viene de Dios y viene también a través del poder, del empuje del Espíritu Santo. Por eso dice que recibimos poder cuando haya venido, que ya vino, ya está en cada uno de nosotros también, el Espíritu Santo, y eso nos da la autoridad y el poder para ser testigos en todo el mundo, ¿sí? En todo lugar donde estemos. Dice también el capítulo 2 de Hechos, 36 al 41, también ahora ya nos volvimos al primer discurso de Pedro, dice, sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Me gusta lo que pasó con el Evangelio cuando fue predicado, ¿no? Poderosamente actuó en estas, por lo menos, como dice acá, 3.000 personas que se convirtieron. Y dice que cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es compartido, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, porque el Evangelio tiene poder para obrar en cada uno de nuestros corazones, poder para transformar nuestra vida, poder para hacernos entender lo que estamos haciendo mal y para volvernos al camino que Dios quiere. Y tan poderoso es el Evangelio que, como decía acá, se convirtió en 3.000 personas y en el relato que leíamos antes, por lo menos más de 5.000 personas. 1 Corintios 1:8 también nos habla de este poderoso Evangelio que tenemos. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio que predicamos, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios, es poderoso. ¿Por qué? Porque obra salvación, porque obra una nueva vida, porque nos permite ver la condición en la que estamos y nos permite recibir una nueva vida, ¿no? Una vida completamente distinta. Es poderoso entonces este Evangelio porque puede salvar, porque puede dar vida espiritual a aquellos que no la tienen y una vida que es eterna, que no termina solamente con esta vida, sino que continúa en el cielo en la presencia de Dios. Porque puede perdonar pecados, porque puede transformar a las personas. A un Saulo que antes era perseguidor de la iglesia, el Evangelio lo transformó y lo hizo tal vez el mayor predicador del primer tiempo en la iglesia, y gracias a él tenemos la mayor parte de la doctrina, ¿sí? Así que fíjense de qué manera puede el Evangelio transformar a las personas, porque puede también reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Antes estábamos enemistados con Dios, pero gracias al Evangelio podemos tener esta nueva comunión con Dios. En segundo lugar, tenemos un Evangelio tremendo. ¿Por qué? Porque aparte de ser poderoso, también es preciso el mensaje que tiene. Es un mensaje preciso. Yo le había puesto preciso mensaje, ¿no? Está en Hechos capítulo 2, versículos 6 al 8. Cuando viene el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, dice, al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan?
¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hasta ahí nomás, me detengo en eso porque eso también nos hace entender que cuando el Evangelio se revela de una forma precisa, ¿sí? Y llega en la forma de que nosotros podemos entender. Como dice acá, el versículo 6 dice, al oír este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? El mensaje es claro y es preciso porque llega a cada uno de nosotros de la forma en la que necesitamos escucharlo. Y Dios nos revela y nos los hace entender en la forma en la que podamos justamente eso, ¿no? Recibirlo y entenderlo. Así es el mensaje que llega a cada uno de nosotros. Así llegó a nuestra vida también de una forma precisa el mensaje del Evangelio. Llega siempre entonces, el Evangelio llega siempre con un mensaje claro que podemos entender y que necesitamos recibir. Llega siempre de la forma y en el momento justo. Llega siempre de la forma y en el momento justo. A algunos el Señor se les reveló a través de un himno, a través de una canción. A algunos se les reveló por una sola hoja de la Biblia que recibieron. Pero siempre llega de la forma precisa y con el mensaje que necesitamos escuchar en ese momento. No son casualidades o coincidencias, sino que es justamente la revelación y la voluntad de Dios revelarse y llegar de esa manera. Un pasaje más para este punto en Isaías capítulo 55, que nos habla de la realidad de la palabra de Dios, ¿no? Del mensaje de Dios, ahí en Isaías capítulo 55. Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ese es el Evangelio también, ¿no? Que siempre llega en la forma que Dios quiere, en el momento que Dios quiere, a la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? De aquellos que Dios se haya querido también revelar. Qué lindo es poder saber esto, ¿no? Que el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje preciso para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, este tesoro que tenemos también es una preciosa noticia, ¿no? Es una preciosa noticia, un poderoso evangelio porque puede transformar la vida de las personas, un preciso mensaje porque llega en el momento justo y de la forma también que necesitamos escucharlo. Y en tercer lugar, es una preciosa noticia porque, como conocemos la esencia del evangelio cada uno de nosotros, pero vamos a repasar algunos puntos importantes. En Hechos capítulo 2, versículo 11, sí, después de Pentecostés, después de todo que cada uno entendía el mensaje en su idioma, dice, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa es la esencia del evangelio, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla de Dios. Es algo increíble que Dios también quiere regalar y quiere dar a todas las personas del mundo. Las maravillas entonces de Dios. Capítulo 10, que lo leímos hoy en la reunión anterior. Capítulo 10, versículo 34 al 43. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta es una de las partes también importantes del Evangelio, ¿no? Que es para todos, para todo el mundo, como pensábamos antes. Sino que en toda la nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Acá un poco está también comprimido el mensaje del Evangelio, ¿no? Un Evangelio que, como dice también en este que leímos, es un Evangelio de la paz, justamente porque a través de este Evangelio se puede restaurar la comunión con Dios, que antes estaba rota. Con este Evangelio también se hizo la paz de dos pueblos, de los que eran judíos y los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas al compartir este Evangelio. Un Evangelio que tiene como fundamento al Señor Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros, pero que resucitó, como dice acá, y de lo cual hay testigos, y que es un Evangelio a través del cual se recibe el perdón de pecados por su nombre, ¿sí? Así que un poco la esencia de esta preciosa noticia, que todos, sin excepción de personas, pueden recibir el perdón de pecados y la paz con Dios. La paz que antes estaba rota por consecuencia del pecado, pero que ahora, por medio de Jesucristo, podemos ser reconciliados con Él. 1 Timoteo 1. Primera Timoteo 1, 12 al 17 dice: doy gracias, acá está hablando Pablo, aquel que fue transformado por el Evangelio también, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá está justamente el apóstol Pablo dando su testimonio. Alguien que antes era blasfemo, perseguidor de la iglesia, y cómo había recibido esta preciosa noticia del Evangelio y cómo su vida había cambiado completamente. Y justamente alienta en el versículo 15 a que esta palabra del Evangelio es fiel y digna de ser recibida por todos. Y este es el mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sí? Este es el mensaje, la preciosa noticia que tenemos que también compartir a otros. Y quiero concluir con algunos puntos. En primer lugar, dice Isaías 55, 6 al 7. Isaías 55, 6 al 7. Habla a aquellos que todavía no han recibido esta noticia, no recibieron este mensaje, este tesoro del Evangelio, que está abierto a todos, como decíamos recién, ¿no? Dice el versículo 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquellos que no recibieron este mensaje del Evangelio, esta noticia, preciosa noticia de amor, de reconciliación con Dios,
son estas palabras, ¿no? Que busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar más en este mundo, pero el tiempo de buscar a Dios es hoy, es ahora. El tiempo de, como decía también la palabra de Dios, el tiempo de salvación es hoy, ¿no? Así que mientras tengamos la oportunidad, busquemos a Dios, como dice acá, llamarle en tanto que está cercano. Y el versículo 7 nos habla de el arrepentimiento, ¿no? El devolvernos realmente a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solamente Él puede perdonar nuestros pecados. Solamente a través de Jesucristo es que podemos recibir el perdón de pecados y la restauración con Dios que por el pecado está rota. Por eso aliento a aquellos que no conocen de Cristo, no conocen el Evangelio, nunca han entregado su vida a Él, que lo busquen, que Él está siempre cercano y tiene la disposición a perdonar a todo aquel que cree en Él. Y aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos este Evangelio, en este tesoro en cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos alienta en Romanos capítulo 10, Romanos 10, 9 y 10. No, perdón, este también era para aquellos que no conocen de Cristo, que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esta es la realidad también para aquellos que no conocen de Cristo, lo que Dios espera de cada uno de esas personas al recibir este Evangelio. Y ahora sí, el versículo 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es el llamado a todos aquellos que ya tenemos este Evangelio en cada uno de nosotros. El llamado es a ir y predicar el Evangelio. El llamado es a ir y anunciar esta buena noticia de paz a aquellos que no la tienen. Y un pasaje más con el que termino, 1 Corintios 9, 16. Primera Corintios 9, 16. Dice el apóstol Pablo también, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciara el Evangelio. Que esta también sea nuestra respuesta al escuchar esta palabra de Dios, que por ahí seguramente ya la conocemos, no es algo nuevo que hayamos escuchado, pero por ahí, como pensamos al principio, tenemos al Evangelio, a este tesoro, medio escondido, medio guardado, reservado para nosotros. Cuando por ahí hay muchas personas que necesitan escuchar de este mensaje. ¿Cómo van a oír? Decía recién el pasaje, si no hay alguien que les predique, que les enseñe, que les hable del amor de Dios. Entonces, que como Pablo, también sea esta nuestra respuesta. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Que sea una carga, una buena carga, para que cuando estemos en el lugar donde nos movemos, del trabajo, algún familiar, cuando estamos en alguna parada de colectivo o moviéndonos, tengamos la oportunidad de hablar a otros, o cuando alguien toque el timbre de nuestra casa pidiendo algo para comer o algo de ropa, que probablemente pase porque hay mucha necesidad también de ese tipo, que también tengamos ahí la posibilidad y la oportunidad donde Dios nos abra la puerta para hablar a otros del amor de Dios, ¿no? Que este Evangelio no quede en nosotros, no quede guardado para nosotros, que lo tomemos como algo, como una responsabilidad que está en cada uno de nosotros para hablar a otros que no conocen de Cristo. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das para poder compartir tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos enseña, la que nos habla, la que nos instruye, la que nos muestra la condición en la que está la humanidad y también la realidad en la que estamos cada uno de nosotros. Te agradecemos por el Evangelio que llegó a nuestra vida, a cada uno en un momento en particular,
a cada uno con una realidad también en particular, pero te agradecemos porque el Evangelio cambió nuestra vida, porque esta buena noticia nos cambió completamente, nos transformó, nos hizo una persona nueva y también con proyectos, con propósitos completamente distintos. Por eso te agradecemos porque hoy tenemos esperanza gracias a este Evangelio que llegó a nuestra vida. Que podamos valorar este tesoro que tenemos en nosotros, que somos simples vasijas de barro. Que la excelencia del Evangelio pueda sobresalir de cada uno de nosotros, pueda manifestarse a través de cada uno de nosotros y que los demás puedan tener estas muestras de amor que el mundo hoy necesita, que está en tanta necesidad, que está en tanta preocupación, corriendo detrás de muchas cosas que a veces no entienden por qué corren. Te pedimos, Padre, que nos dé la visión, la mirada correcta, como tenía Pedro y Juan, que le dieron a esta persona necesitada lo que él justamente necesitaba recibir. Que también nosotros tengamos la disposición de entregar a los demás lo que necesitan recibir, que es esta preciosa noticia, que está en nuestras manos, que está a nuestra disposición. Te damos gracias, Padre, por esto y ayudarnos a que podamos pueda volver en nuestro corazón a resurgir esta pasión, este deseo, este impulso del Espíritu Santo para ir por todo el mundo, para ir por el lugar donde tú nos llames, empezando desde nuestro lugar más cercano. Te damos gracias por esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén.